Bueno, en este video vamos a exponer acerca de los moluscos y productos marinos. Mi grupo está conformado por Carolina Jaimes, Yanela Fajardo, Juliet Yela y quien les habla, Samara Abdala. Generalidades de la especie. Se conoce con la denominación genérica de marisco en la gastronomía a los animales invertebrados, comestibles, marinos o continentales que se clasifican en crustáceos y moluscos, frescos o conservados por distintos procedimientos autorizados. Estos se dividen en dos clases, en crustáceos y moluscos, como dije anteriormente. Los crustáceos son animales con patas articuladas, se pertenecen a los artrópodos, se caracterizan por poseer un exoesqueleto articulado, que está formado principalmente de quitina, que es un polisacárido. Estos son fundamentalmente acuáticos y habitan en todas las profundidades y en distintos medios, como el mar y el agua dulce, en los que se destacan los camarones, los langostinos, los cangrejos, las langostas, entre otros. Los moluscos. Estos son invertebrados de cuerpo blando, no segmentado, desnudo o protegido por una concha o valva, formada de ciertos elementos naturales, como el carbonato de calcio y otros minerales. En estos encontramos las almejas, las ostras, los mejillones, los calamares y pulpos, y también gran diversidad de caracoles, tanto marinos como terrestres. Clasificación de crustáceos. Decápodos macruros. Aquí encontramos los bogavantes, la langosta mora real o roja, la cígala, el carabinero, el langostino, las gambas, los camarones y el cangrejo de río. En decápodos branquiuros se encuentra el buey de mar, cangrejo común, nécora, centolla y barrilete. En los cirrípidos encontramos el percebe, que es el que vemos en la imagen, y ya. Clasificación de moluscos. Los bivalvos. Aquí se encuentran las almejas, las chirlas, el berberecho, las ostras, ostiones, vieiras, mejillones, dátiles de mar, navaja y escorpiña. Los univalvos o gasterópodos. Encontramos los caracoles, el vígaro y la canalla. Y en cefalópodos está el calamar y los pulpos principalmente. Bueno, en esta diapositiva encontramos la clasificación que anteriormente nombré. Los decápodos. Estos pueden poseer abdomen largo o abdomen corto. Los de abdomen largo pueden poseer pinzas como el bogavante, la cígala y el cangrejo de río, sin pinzas como la langosta y también los langostinos, camarones y gambas. Los de abdomen corto se encuentran el buey de mar y los cangrejos. Cirrípidos. Aunque estos no aparecen a primera vista que sean crustáceos, lo son, y estos son crustáceos que crecen sobre rocas batidas por el oleaje y carecen de extremidades. Son inmóviles, lo que permite que se adhieran a las rocas durante toda su vida. Esa era la clasificación de los crustáceos. Ahora los moluscos. Los bivalvos. Vi de dos valvas o dos conchas. Estas presentan una caparazón con dos valvas laterales que se cierran por acción de uno o dos músculos aductores. Los cefalópodos poseen tentáculos y son llamados, su nombre significa pies en la cabeza, ya que son moluscos marinos que se caracterizan por la presencia de tentáculos alrededor de su boca. Gasterópodos con pie. Estos también son llamados univalvos porque poseen solo una concha y es una de las clases más extensas de los moluscos. Este posee un pie musculoso ventral y una concha dorsal. Características del marisco fresco. La calidad del marisco fresco viene marcada fundamentalmente por el grado de frescor del mismo. Es por tanto esta característica una de las más relevantes a la hora de valorar su compra. Cada especie tiene sus peculiaridades en este sentido y a continuación vamos a nombrar las más importantes. Los crustáceos vivos. Su grado de frescor se relaciona con que esté vivo y mantenga su integridad física, que no posea roturas de pata, antenas u otras partes de su cuerpo.
El peso también es indicativo de calidad, además deben desprender un agradable olor a mar. Los crustáceos frescos refrigerados. Los más habituales son la cígala, la gamba y los langostinos. Es indicativo de frescura que la cabeza tenga un aspecto translúcido, con olor a mar y caparazón suave al tacto y nada pegajoso. Crustáceos congelados. Estos deben estar íntegros, con aspecto similar al fresco refrigerado y sin nada de escarcha en el envase. Los crustáceos cocidos refrigerados. Para garantizar su calidad de cocción de los mismos, ha de realizarse transcurrido poco tiempo desde su captura. El caparazón debe ser rosado o rojo vivo, sin manchas verdosas o negruzcas, y el olor que desprenden debe ser agradable. Los moluscos vivos. Cuando se compran deben estar siempre vivos. En el caso de los bivalvos, las valvas deben estar firmemente cerradas. En caso de que éstas no estén y estén semiabiertas, se deberá cerrar tan solo con tocarlas. Otro indicativo de frescura ha de ser su olor a mar. También es fundamental conocer que los moluscos se descomponen rápidamente después de su muerte. Cefalópodos frescos. Los indicativos para conocer si tienen un buen grado de frescor son el color entre blanco nacarado y rosa pálido. Cuando no lo están, la piel es de un color azul intenso. Estos deben tener una consistencia firme al tacto y han de estar húmedos, suaves y resbaladizos. Propiedades nutricionales de los mariscos. Entre un 75-80% de su peso es agua. Estos ofrecen proteínas de alto valor biológico, pues contienen todos los aminoácidos esenciales. En 100 gramos de porción comestible, 18 o 20 gramos corresponden a este nutriente, en algunos puede ser menor. Son ricos en ácidos grasos omega 3, esenciales para el organismo, bajos en hidratos de carbono y la mayor parte de ellos tiene un bajo contenido graso, que no alcanza al 2% de su composición. Muchos de ellos tienen una elevada proporción del colesterol, como es el caso de los camarones y los langostinos. Entre las vitaminas se destaca la vitamina E, que posee función antioxidante, las vitaminas del complejo B, en especial el ácido fólico y la vitamina A. Dentro de los minerales se destaca su contenido en potasio, sodio, yodo, fósforo, calcio, hierro y magnesio. Estos concentran pocas calorías, ya que no alcanzan las 100 kilocalorías por cada 100 gramos. Clasificación de los cortes. Debido a las características tan peculiares que poseen los mariscos y por poseer una carne tan delicada y tan frágil, no existen piezas ni cortes propios relacionados con estos. A continuación voy a nombrarles algunas posibilidades de cortes que se pueden aplicar a los mariscos, dependiendo de sus necesidades de uso y consumo. Crustáceos. En el caso de crustáceos de tamaño no muy grande, como las gambas, langostinos, camarones, carabineros, entre otros, y que no vayan a cocinarse enteros, se retiran las cabezas y posteriormente se limpian las colas. También se desvenan para quitarles el intestino. Una vez limpias, pueden utilizarse enteras o fraccionadas en trozos más pequeños en función de los requerimientos para la elaboración que se vaya a realizar. En el caso de los crustáceos de mayor tamaño, tales como la langosta o bogavantes, se utiliza el troceado en segmentos o el troceado longitudinal. El troceado en segmentos, en este se sujeta al animal vivo con seguridad y se realiza un corte entre la unión de la parte final de la cabeza y la cola, separando ambas partes, que se encuentra en la diapositiva, en la imagen. Luego se corta la cabeza en dos a lo largo, se recoge el coral y otras sustancias cremosas que no son muy valiosas y se dispone a realizar cortes de la cola justo por la unión de los diversos segmentos de esta. El troceado longitudinal. En esta también se sujeta al animal vivo
y se realiza un corte de la cabeza en dos a lo largo. Luego se realiza un corte longitudinalmente a lo largo de todo el animal. Moluscos. Para aquellos moluscos como los bivalvos que se vayan a consumir en crudo, que normalmente se consumen crudos, tales como ostras, almejas, mejillones, entre otros, se procede a la apertura de sus valvas o concha y se procede a limpiarlos para quitar algunas partes no deseadas que poseen sabores desagradables, que es la parte intestinal. Una vez limpios, se despega la carne con un cuchillo y con cuidado de la valva y se pasa toda a una de las valvas para que ésta quede desprendida. Finalmente se presentan sobre hielo picado para mantener su frescor. Cefalópodos. En el caso de calamares y similares como el pulpo, una vez limpios pueden usarse enteros o cortados, tal como requiera la elaboración. En el caso del calamar se puede cortar en tiras, aros o anillos, y en el caso de calamares más pequeños no se requiere ningún tipo de corte por su tamaño, solamente la limpieza sí procede para su consumo. En el caso de los pulpos que no vayan a cocinarse enteros, se procede a cortarlos en el tamaño y formato que requiera la preparación culinaria que se vaya a realizar. Ahora hablaremos sobre los métodos de cocción y las técnicas culinarias. Se nos dice que la mayoría de los mariscos se pueden cocinar de variadas formas, ya sea cocidos, hervidos, fritos, a la plancha, guisados, etc., que se pueden servir solos o acompañados con otros alimentos y se pueden comer fríos o calientes. No obstante, la experiencia y las costumbres han creado una cultura del marisco, según la cual hay preparaciones específicas para cada tipo de marisco y se considera una atrocidad prepararlos o comerlos de otra manera. Aunque esto depende en gran medida de las zonas geográficas, de las costumbres y de la cultura, hablaremos sobre los métodos de cocción más utilizados. Antes de esto, daremos unas técnicas y unos consejos para comer mariscos. Como primero tenemos utilizar agua de mar. Utilizar agua de mar es la mejor opción si se tiene a disposición agua de mar bien filtrada. Si no se tiene, lo que se hace es utilizar agua normal y añadir sal marina. La proporción va entre 35 y 50 gramos por litro de agua, en función de lo salado que se busque obtener en el marisco. Como segundo tenemos emplear recipientes adecuados. Las ollas en las que se cuece el marisco deben ser grandes y cómodas, especialmente si se va a trabajar con especies de gran tamaño, como las langostas. Se debe asegurar de que el agua cubra correctamente al marisco. Luego tenemos estirar las piezas. Si se va a cocer, por ejemplo, langosta, es un buen truco atarlos previamente a una tablilla, de manera que estén bien estirados y al cocer no se enrosquen. Como cuarto tenemos vivo o muerto. Bueno, sabemos que cada especie tiene su particularidad y en unos casos es mejor los ejemplares que ya estén muertos al echarlos a cocer y en otros casos es mejor que lleguen vivos. Cuando se trata de especies que deban cocerse vivas, es importante que el agua esté fría cuando se echen a la olla. Entonces se puede decir que tenemos una regla general que nos dice que vivos se deben cocer en agua fría y los muertos directamente en agua hirviendo. Como último tenemos en caliente. Esta más que todo es una recomendación. Se nos dice que el marisco está mucho mejor si se come recién hecho, caliente o templado, que no se lo debe dejar mucho tiempo esperando porque perderá su intenso sabor. Ahora sí podemos pasar al primer método de cocción. Este es el hervido. Se nos dice que consiste en una inmersión en agua salada o de mar hirviendo a punto de ebullición y que se mantiene en ella el tiempo adecuado según el tamaño del crustáceo. Acá tenemos la misma recomendación de 35 a 50 gramos de sal marina por 1 litro de agua. Esta técnica nos permite elaborar toda clase de especies y es el método más empleado. De esta manera se consigue que el marisco conserve
su sabor después de una cocción y su aroma a mar. Ahora acá tenemos algunos ejemplos. Se nos dice que la langostina de aproximadamente 1 a 1,5 kilogramos la coceremos de 25 a 35 minutos. Por otro lado, el cangrejo de 1 kilogramo se cocerá aproximadamente 20 minutos. El langostino de 3 a 5 minutos. Y se los puede servir o fríos o calientes. Aquí tenemos el ejemplo de los fríos como el langostino, camarón y langosta, y cocidos y calientes como el pulpo. Tenemos el segundo método que nos dice a la parrilla. El marisco en este caso es cocinado, aceitado y sazonado sobre una parrilla. Se utiliza dividiendo el marisco generalmente en 2 mitades, siendo muy representativo esta técnica en las costas mediterráneas. Las especies más utilizadas para esto son las almejas, los mejillones, los pulpos, los camarones. Para prepararlos de gran tamaño es recomendable partirlos por la mitad y siempre comenzar a cocinar por la parte con la cáscara. Como tercer método tenemos a la plancha. Este es muy parecido al método anterior, pero cambia el generador de calor. En este se permite la utilización de mariscos de menor tamaño y las mismas especies que en el anterior que vimos de la parrilla. Este método de cocción se aplica a los crustáceos como las langostas, los langostinos, que llamaremos mariscos de cola. Se recomienda asarlos primero por la parte de su cáscara y luego darlos vuelta al lado de la carne. Si ya vienen pelados, estos son ideales para brochetas y pinchos y solamente llevan de 3 a 8 minutos de cocción. Ahora vemos que como cuarto método tenemos salteados. Nos dice que por un lado podemos pelar y saltear con grasa y elementos aromáticos y de condimentación. Por otro lado, podemos aplicar al marisco sin pelar, grasa y elementos aromáticos y de condimentación y terminar hirviéndolos con la salsa. Como último, tenemos los fritos. Estos pueden ser pelados o con algún rebozado, pueden ser fritos por partes, enteros o enharinados. Se utiliza principal para mariscos de pequeño o mediano tamaño, como los calamares, los camarones, y generalmente como acompañante de un plato. Se debe tener en cuenta de que esos deben estar pelados y desvenados y deben realizarse en abundante aceite cuando este esté muy caliente. La mejor forma de conservación del marisco es mantenerlo vivo en un acuario a temperatura controlada y con agua bien oxigenada. De esta manera va a ir directo del agua a la cocina. Es por esto que en pescaderías, restaurantes y marisquerías los mantienen así dentro de sus establecimientos. Evidentemente, no siempre vamos a tener las mejores condiciones. Por eso, una buena conservación en cámaras refrigeradas o cubiertas de hielo pueden mantener al marisco en perfecto estado hasta su consumo. La mejor recomendación es cocinar el marisco en el día o como mucho al día siguiente para disfrutarlo en las mejores condiciones. El olor delata la situación de los mariscos, por lo que un olor fuerte y desagradable va a indicar que el producto no es apto para el consumo. Los mariscos pueden ser congelados siempre que se compren frescos. Es importante a la hora de congelarlos anotar la fecha de congelación en la bolsa y también que el producto se consuma en un periodo no mayor a un mes. Respecto a la conservación de moluscos, encontramos que desde el momento de la captura hasta su uso alimentario inicia la conservación. El pescado fresco se debe refrigerar. El almacenamiento en hielo a 0 grados centígrados no altera su composición durante aproximadamente 4 a 7 días. La regla fundamental para poder consumir sin peligro delicias del mar, bivaldos, almejas, ostras, mejillones, consiste en cocinarlos vivos. Para esto es necesario mantener vivos a los bivalvos después de la compra hasta el momento de la cocción. En cualquier caso, lo mejor es tratar de cocinarlos lo antes posible. Cuanto más tiempo permanezcan en el refrigerador, más probabilidades hay de encontrarlos muertos. Debemos siempre eliminar los productos muertos antes de cocinarlos, y estos los vamos a identificar fácilmente porque van a estar abiertos por completo.
Los índices de frescura que debemos tener en cuenta para el marisco son, bueno, dentro del aspecto general, este debe estar brillante. Los ojos también deben estar brillantes. Debe presentar rigidez muscular y el olor característico a mar. Los mariscos y demás productos marinos deben almacenarse en un refrigerador a 0 grados centígrados cubiertos por un paño húmedo. Otros productos como langostas, cangrejos, camarones se deben comprar vivos y estos deben reaccionar al tacto de los ojos y antenas. Desde la muerte se inicia con rapidez el proceso de descomposición con la desintegración gradual de la pulpa. En cualquier caso, no se pueden mantener durante más de 3 días. Enfermedades transmitidas por el consumo de moluscos y productos marinos. Bueno, estos son un alimento que en frecuencia se consume crudo y su consumo en consumos de alimentos como conservas más esterilizadas o que no están previamente, han tenido un tipo de cocción adecuado. También estos, al consumir esos alimentos contaminados, nos producen enfermedades que son mediadas de diferentes tipos de microorganismos como son bacterias, parásitos y virus. Bueno, en las bacterias encontramos la listeriosis. Bueno, es un microorganismo, es una bacteria de género Listeria monocitógena y esta frecuentemente está dada en alimentos que están contaminados por este microorganismo y al consumirlos están en alimentos crudos. También tenemos el botulismo. Está mediada por el bacillum, una bacteria que se llama Clostridium botulinum, que esto es un bacilo anaerobio y comúnmente se conoce como que es una enfermedad que causa es como un paralizante muscular. También tenemos la fiebre tifoidea. Bueno, en la fiebre tifoidea hay ciertos días, o sea, tiene un periodo como de latencia que son de 7 a 28 días y nos puede causar estos síntomas como lo son malestar, cefalia, fiebre, también náuseas y vómitos. Está también el cólera. Bueno, el cólera también es una enfermedad causada por un microorganismo, el Vibrio cholerae, y esto nos causa diferentes tipos de síntomas como son la diarrea acuosa, vómitos, dolores abdominales. En su frecuencia, estas enfermedades bacterianas tienen comúnmente como los mismos síntomas, a diferencia pues de que cada una tiene un microorganismo diferente que es el cual los causa. Enfermedades transmitidas por el consumo de moluscos y productos marinos contaminados. Generalmente estos alimentos se consumen crudos y por tal nos tienden a tener más susceptibilidad de contener más fácilmente algún tipo de enfermedad. Hay diferentes tipos de enfermedad que causan el consumo de estas carnes contaminadas, como lo son microorganismos bacterianos, virus y también parasitarios. Entonces, entre los microorganismos o las enfermedades que son causadas por microorganismos tipo bacteriano está la listeriosis, el botulismo, la fiebre tifoidea y el cólera. Bueno, la listeriosis es una enfermedad comúnmente o frecuentemente causada por el consumo de estos alimentos crudos, como también lo son los camarones. Bueno, este microorganismo, el que causa la listeriosis, se llama Listeria
bacteria monocitógena. Particularmente tiene síntomas como lo son náuseas, dolores abdominales. Tenemos el botulismo. Bueno, el botulismo es muy conocido ya que esta enfermedad pues esto nos causa parálisis muscular y es muy notoria y está mediada también por el consumo de por ejemplo, moluscos que están contaminados o no han tenido una conserva necesaria para ir directamente al consumo humano. La fiebre tifoidea es producida por la salmonella tifi, un tipo de salmonella, y tiene un periodo de latencia que son de 7 a 14 días. Bueno, ella generalmente ocasiona vómito, náuseas, dolores muy fuertes abdominales, produce también diarrea y por último, en las enfermedades de tipo bacteriano está el cólera. Bueno, el agente causal del cólera es el Vibrio cholerae. Afecta directamente este microorganismo afecta directamente al intestino y también esto tiene síntomas muy relacionados como los anteriores, que son dolores muy fuertes, dolores abdominales muy fuertes, diarreas y vómitos. Infecciones causadas por virus, tenemos la hepatitis A, es una hepatitis infecciosa contraída por el virus de la hepatitis A. Bueno, tiene un periodo de latencia de 10 a 50 días, tiene los síntomas como son malestar, náuseas, dolores abdominales muy fuertes y también este virus de la hepatitis A las personas que son manipuladoras de alimentos que contengan este virus son muy propensas a contener este tipo de enfermedad. También las personas que no tienen una higiene adecuada en el momento de la manipulación de los productos, de estos productos marinos y también de algunos moluscos. Las personas que manipulan directamente estos alimentos son muy propensas a contener este tipo de infección. Y la gastroenteritis viral es causada pues por un virus 3 a 5 días de latencia también y causa diarreas muy fuertes, fiebres muy elevadas, vómitos, dolores abdominales y también ocasionalmente problemas respiratorios. Bueno, enfermedades transmitidas por parásitos. Bueno, comúnmente estas enfermedades como son la aniquiasis es muy conocida ya que esta enfermedad habitualmente está presente en algunos productos marinos, generalmente en los peces. Bueno, esta parasitación llega a afectar entre el 40 y el 80% de las piezas de cada especie de la procedencia. Estos se encuentran en la carne de los productos marinos y de algunos moluscos, y al ser consumidos directamente afecta, pues al consumirlos afecta directamente al ser humano. También tenemos los angiostrofilos, que estos son parásitos que están en el gusano. Este gusanito, este parásito, está en el pulmón de la rata. Bueno, estos al ser sacados o expulsados por las heces de la rata y excretados, pues son ingeridos por huéspedes intermediarios y pues en algunos como lo son los caracoles de mar,
que son las conchas, que eso están, y al consumirlo el humano pues directamente se consume y se infecta de este parásito. Y también está la celofaliasis. Bueno, esta es una enfermedad causada generalmente por la taenia del pez, así se la llama comúnmente, y esto es adquirida mediante la ingestión de alimento contaminado por el mismo. Bueno, esto habitualmente está en alimentos, o bueno, estos parásitos los encontramos en alimentos que no son muy bien cocinados, cuando los consumimos crudos o de pronto el método de cocción no es como que el más adecuado o no está expuesto a altas temperaturas, entonces el parásito pues no se muere, y al ser adquirido o consumido por el hombre, entonces también pues la carne, también se consume el parásito. Y intoxicación por moluscos y productos marinos. Bueno, la intoxicación se debe a las toxinas producidas por diferentes tipos de algas, las cuales son ingeridas por los moluscos bivalvos, como lo son mejillones, almejas, ostras y viegas. Mediante la filtración, estos moluscos se acumulan las biotoxinas sin perjudicar aparentemente el animal, pero tienen efectos potentes en las personas y que lo ingieren. Las toxinas se acumulan en la parte comestible de los moluscos y principalmente pues tenemos la intoxicación paralítica, que esta tiene un periodo de incubación de hasta 10 horas después del consumo, y tiene síntomas como hormigueo en los labios y la lengua, y puede propagarse a los dedos de manos y pies, dolor de cabeza o mareos. También podría haber una pérdida de coordinación muscular y parálisis y la capacidad para respirar. Está la intoxicación amnésica. Esta es producida 30 minutos o 6 horas después del consumo. Nos tiene síntomas como las náuseas, vómitos y diarrea. También una debilidad muscular, desorientación y pérdida de la memoria. Intoxicación neurotóxica. Bueno, el periodo de incubación es de 1 a 3 horas después del consumo. Los síntomas que presentan son entumecimiento, hormigueo en la boca, brazos y piernas, falta de coordinación, molestias gastrointestinales, y rara frecuencia puede causar la muerte. Intoxicación diarreica. El periodo de incubación es de 30 minutos, también a 6 horas. Nos causa diarrea, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, calambres abdominales, y la recuperación total pues se espera dentro de los 3 días con una asistencia médica. No hay descripción de muertes, y pues en niños, en ancianas y mujeres embarazadas puede ser muy grave.